Los resultados no son los más alentadores. No sé, pero la experiencia siempre me dice que el segundo parcial o hay excesiva confianza o el segundo parcial es más difícil, pero en todas las secciones y todos los semestres ha sido igual. El rendimiento en el segundo parcial se viene en descenso. Bajo esas circunstancias, vamos a comenzar con el contenido, toda vez de que no lo hago hoy porque hay compañeros que se están evaluando en el extemporáneo y entonces hay similitud en las respuestas. Entonces, no es que sean iguales porque el examen se cambia, pero sí hay cuestiones de que llegarían a tener similar respuesta. Entonces, evitemos esas circunstancias y nosotros avanzamos un poco. Y el día el día martes, perdón, vamos a analizar, no el examen total, pero por lo menos le dedicamos una media hora o un poco menos para poder aclarar algunas dudas, donde estuvieron principalmente los errores de algunos. Respecto a las revisiones, por favor, compañeros, a mí sí me molesta que leamos y no entendamos, ¿sí? Fui claro en el chat, les escribí, quien quiera revisión, solo en este chat podrán hacerlo saber. Entonces, me escriben al teléfono personal, no es mala educación ni nada, pero sí me molesta de que leen y no entienden. Entonces, a quienes me han escrito al chat personal, no les voy a responder ni les voy a dar fecha. Sigamos instrucciones. Entonces, yo sí fui claro en el chat. Les dije que revisiones solo a ese chat. Entonces, por favor, quien quiera revisión, hágalo saber en el chat, deje su número de carnet, la sección, pues sabemos porque están identificadas por chat, entonces no hay este problema, pero sí me deja su nombre y su número de carnet y yo en el mismo chat le voy a decir cuándo le voy a dar la revisión de examen. Entonces, pero no es saqueo de acá, como yo tengo el número personal, que nadie se entere, aquí no hay nadie que nadie se entere, todos tenemos el derecho y el derecho lo debemos hacer saber. Y entonces, por favor, quienes quieran revisión de examen, ya saben, lo escriben al chat, necesito revisión, mi nombre es, mi número de carnet es el tal, y ya, con eso ya estamos, yo en el mismo chat le voy a decir qué día lo podemos hacer la revisión. Entonces, ahora, el número personal, me tendría que dedicar yo a cada estudiante, son 140 estudiantes y tengo que contestarle a uno por cualquier duda por el chat personal, entonces no es así la cosa. Entonces, sigamos instrucciones, jóvenes. Leamos, pero también entendamos lo que dice el contenido de la lectura. No leo y me hago el loco y hago lo que yo digo. Entonces, así no podemos avanzar. Había alguien que me estaba levantando la mano. No logré ver cuál era el nombre, pero por favor, ¿cuál era la duda que tiene o cuál era la pregunta o para qué me estaba levantando la mano? ¿No lo hay? Bueno. Perdón, licenciado, era yo, pero fue por equivocación. Perdón, Leslie, no hay problema. Entonces, continuamos entonces. Y con esta sección sí, si bien es cierto, hay resultados bastante bajos, hay resultados muy buenos también. Entonces, ayuda bastante que hay algunos compañeros se esmeran, estudian, preguntan, eso ayuda bastante. Entonces, por favor, sigamos el mismo ritmo y yo invitaría a todos, la clase que veamos, leamos. El problema es que no leemos y entonces así nunca vamos a tener dudas. Eso es una regla general. Quien nada debe, nada teme. Entonces, quien no estudia, nada sabe, no tiene conocimiento. ¿Qué duda va a tener? Y la verdad, puede haber dos cosas. O no me están entendiendo o realmente no les interesa el curso y eso es lo que está llegando a este tipo de notas. Pero cada uno haga su evaluación, cada uno vea en qué estamos fallando, pero vamos a tratar de ir enmendando. Obviamente ya la zona con la comprobación de hoy, estaríamos completando los 25 puntos. La otra semana yo ya les voy a mandar el desglose total para que cada uno vea cuánto tiene de zona previo a ingresar a la plataforma, porque ya ingresado a la plataforma ya no podemos discutir nada, ¿no? Con eso no estoy diciendo de que mire esto, pero hay algunos que podrían en un momento dado necesitar una ayudadita y la podríamos ayudar, pero que de mí nazca realizar las evaluaciones. Por ejemplo, asistió a sus clases, entregó todos sus trabajos, pero en comprobación estuvo 0 y necesita 1 o 2 puntos, ayudémoslo pues.
tuvo el interés, pero aquel que no entregó trabajos, no asistió a las comprobaciones de lectura, de verdad no tiene interés. Entonces ahí tampoco a esas personas realmente no dan deseo de ayudar. Entonces, obviamente hay justificaciones, decir, mire, yo trabajo, no puedo llegar, pero yo no lo sé. Y entonces, obviamente nos vamos con lo demás fácil. No entregó y eso es la estadística que tenemos. Bueno, jóvenes, comenzamos con el título 4 de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. De los delitos contra la libertad individual. Como derecho humano constitucional, toda persona es libre y toda persona va a poderse movilizar. La Constitución nos establece a nosotros la libre locomoción. Nos vamos a poder desplegar nosotros en cualquier lugar y cualquier forma que queramos. No tenemos una limitación más allá de lo que la ley nos pueda prohibir. Ahora, cuando ahí entran otras personas a querer realizar el daño, pues obviamente ahí tenemos ya las consecuencias en las cuales hay un sujeto activo, un sujeto pasivo que está sufriendo esa limitación a sus derechos y por lo tanto ahí ya vienen las consecuencias en la cual podemos nosotros establecer algún responsable cuando se limita esa libertad individual de una persona. Entonces tenemos el artículo 201. A los autores materiales e intelectuales. Veamos ya la redacción de este artículo. Obviamente ya es de 1996. Ya nos habla de autores materiales e intelectuales. No obstante que nuestro ordenamiento penal no nos hace esa diferenciación como tal. Si usted va al artículo 36 y al 37, no nos hace esa diferenciación a nosotros entre materiales e intelectuales. Son deducciones que podemos nosotros sacar de cómo se puede definir a este tipo de autores. Nos indica del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas, la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. Se le aplicará la pena de muerte. Y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Veamos acá en este primer párrafo. La pena de muerte, pues ya hemos visto en otros artículos, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional, no es aplicable la pena de muerte ni aún por el secuestro, por lo tanto no podemos establecer más que la pena máxima que está establecida en 50 años. Veamos a este primer párrafo, cuando hay secuestro, cuando se pida el rescate de esa persona. Pero vamos a ver cómo después sufre reforma este artículo, pero deja vigente también ese primer párrafo, no lo deroga, no lo modifica el legislador, sino lo deja vigente. Entonces establece que cuando aquella persona es privada de su libertad y a cambio se pida un canje o un rescate, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como secuestro. Llevan a una persona, la tienen en cautiverio y requieren para su liberación 100,000 quetzales. Si no entregas tanto 100,000 quetzales a tal hora, matamos a... Recordemos nosotros la banda que en los años principios de este siglo 2000 secuestraban personas, mandaban dedos de sus víctimas como señales de vida y entonces exigían, eran sanguinarios y esas personas pues obviamente para lograr el propósito de doblegar la voluntad de las personas, de los familiares, pues le mutilaban a las personas, les mandaban partes de oreja, dedos, en las cuales le decían, aquí está la persona, ya está viva, o en su defecto llamaban y ponían a hablar a la persona generalmente estaba llorando y decía, por favor, paguen, yo me quiero ir libre. O en algunos casos también se dio que habían matado a sus víctimas, pero ahí descaradamente seguían pidiendo el rescate con grabaciones realizadas antes de la muerte de la víctima, pero aún así exigían dinero. Entonces, eso era el secuestro anteriormente. También nosotros podemos establecer a los cómplices o encubridores. Veamos acá. Cuando usted va al artículo 37 del Código Penal, le establece cómo debe rebajarse la pena a un encubridor. Sin embargo, aquí le trae su propio presupuesto para un encubridor. ¿Quién es el encubridor? Ahí vamos a ver en el 474 nosotros cuando se dé el encubrimiento en materia penal, pero en materia de secuestro tiene su propio encubrimiento.
¿cuál es el encubridor? Aquel que oculta o facilita la fuga de un posible responsable. Entonces, ese es un cómplice, un encubridor. Ahora el cómplice es aquel que coadyuva en la ejecución del hecho delictivo, sin tomar parte directa en su ejecución, pero sí contribuye en la circunstancia de, por ejemplo, brindar apoyo al delincuente. Entonces, ahí es donde estamos en la complicidad. Y veamos que aquí la complicidad tiene su propia pena y establece pena de 20 a 40 años de prisión. El secuestro es uno de los pocos delitos en nuestro país o en el Código Penal que regula por aparte una pena al encubridor y al cómplice. Vamos a ver que todos los delitos, pues obviamente no lo establece. En penal 3 vamos a ver en nosotros en encubrimiento propio o encubrimiento impropio y vamos a establecer que conlleva que todos los delitos pueden ser en un momento dado sujetos a ese delito de encubrimiento, cuando no se alcanza a ser el autor directo del hecho ni a complicidad del mismo, sino a actos en los cuales posteriores a la comisión del delito, pues obviamente se tiene participación. Entonces ahí podemos hablar de un encubrimiento, pero es un tipo penal distinto. En cambio acá, si hay encubridores o hay cómplices en secuestro, tendrán su propia pena y está de 20 a 40 años. Y el material, pues, o el intelectual, tiene una pena de 25 a 50 años. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrá concederse rebaja por ninguna causa. Este párrafo está vigente. Sin embargo, últimamente, derivado a la tendencia de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, de la cual es parte Guatemala, se requiere no limitarle derechos a los privados de libertad, porque recordemos nosotros cuál es el espíritu de estar detenidos. No es que pague su condena, sino que busque la resocialización para su reinserción a la sociedad. Es decir, el sistema penitenciario debe brindarle apoyo a ese privado, brindarle atención psicológica, psiquiátrica, médica, y todas las atenciones que necesita para reinsertarlo posteriormente a la sociedad. Ese es el fin del sistema penitenciario. Ya nosotros, cualquiera me puede decir, mire, ¿y cuál es la realidad de nuestro sistema penitenciario? Eso es cosa aparte. Entonces, concatenado con ese fin que tiene el sistema penitenciario, con las convenciones internacionales, conllevaría a que no podría limitarse a una persona condenada por plagio o secuestro que no pueda gozar de los beneficios que establece el Código Penal o la ley del sistema penitenciario en cuanto a los sustitutivos penales o en su defecto a los beneficios carcelarios que se puedan obtener. Sin embargo, está vigente, no obstante que los juzgados de ejecución últimamente han venido otorgando a todos los delitos ese tipo de rebajas por buena conducta o algún otro tipo de beneficios que el sistema penitenciario o la ley del sistema penitenciario pueda otorgar. Veamos este párrafo que va a ampliar, si lo queremos ver así, al primer párrafo que hablábamos que para que sea secuestro tenía que estar privada de libertad y a cambio pedir un rescate. Allí es donde había secuestro. Sin embargo, acá, en este último párrafo, ya nos habla una circunstancia distinta. Dice, igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción, con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material. En cualquier forma y medio será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona privada de libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma. En ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Entonces veamos acá. ¿Por qué se da esta reforma? Y si usted lo ve,
El decreto 17 de 2009 amplía en cuanto a los presupuestos que debemos nosotros conocer en cuanto al plagio secuestro. Y recordará usted que hace unos años, 2007, 2008, se pusieron de moda los secuestros express, en la cual tomaban a una persona por la calzada Roosevelt, a 5 o 6 cuadras después la liberaban, la habían despojado de todos sus bienes, le habían quitado las claves de las tarjetas y se bajaban a cajeros, vaciaban las cuentas y después la dejaban ir. Esta persona estuvo a merced de sus victimarios, estuvo limitada a su libertad individual y despojada de sus bienes. Entonces, acá donde hubo la necesidad también de mujeres que generalmente eran las más vulnerables por el Boulevard Vista Hermosa, en las cuales las secuestraban o se subían al vehículo de ellas unas 3 o 4 cuadras y posteriormente ya cuando las habían despojado, ya habían ellos dado direcciones, ya habían dado claves, o ellas en todo caso que eran mujeres, entonces se les dejaba libre. ¿Seguirá? Entonces, a este fenómeno que se comenzó a dar es donde se establece adecuar la norma porque la fiscalía comenzó a imputar plagio bajo esa tipo de interpretación que se puede hacer. Sin embargo, nosotros conocemos, usted vio ya en Penal 1, que la ley no puede ser interpretada en contra del sindicato, más a su favor lo que usted quiera, pero en contra no se podía interpretar. Entonces se decía, es plagio secuestro, pero no pidió canje. Entonces no estaba el segundo presupuesto, sí la sometió, sí la privó de su libertad, pero no pidió rescate. Entonces no hay secuestro y no había secuestro, porque no cumplía con ese presupuesto que la ley requería. Si usted se da cuenta, este último párrafo es también privar de libertad, pero no se pide rescate. Pero ¿cuál es el presupuesto aquí? Estar a merced de su victimario. La voluntad de esta persona se ve limitada a la voluntad de lo que pueda decir la persona que la está privando de libertad. O sea, lo que nosotros conocemos en la doctrina como el victimario. Allí es donde tenemos nosotros el plagio o secuestro, para poder entender la privación de libertad que sufre una persona y que consecuentemente, pues no solo basta solo privarla, sino hay consecuencias en la cual pueda a él o a ella despojársele de bienes o de algún tipo de circunstancias que conlleve daño a sus bienes o patrimonio. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto al secuestro? Licenciado, en este asunto, Por favor, supongamos que lo que ocurre normalmente en el campus central, donde pues vienen X estudiantes o individuos y le ponen cadenas a los edificios y no dejan salir a los estudiantes, ¿eso ya entraría como secuestro? Lo que pasa es que ahí el fin, ¿cuál es? Exigir derechos hacia un grupo de determinadas autoridades universitarias. Entonces, ahí no podríamos hablar de un secuestro, porque si bien es cierto, se limita la libertad, está como medida de presión para poder exigirle a algunas autoridades. No podría encuadrar, porque acá dice estar a voluntad de ellos, cierto. Ahí está cerrado generalmente las aulas, que son las que cierran en el campo central, por ejemplo, hablemos del S7. Cierran el S7, pero no es una víctima específica, sino el estudiante que se quedó encerrado. Y entonces hay presiones a las autoridades y consecuentemente hacia ellos lo único que se les está limitado por determinado tiempo, dice, bueno, hasta que ellos vengan y negociemos. Entonces, o como medida de presión nada más, aunque no salgan hoy, pero vamos a cerrar y vamos a dejar salir hasta las 9 de la noche. Entonces, no podría hablarse de eso derivado a que hacen falta presupuestos. Igual nos pasa a nosotros aquí en el centro, quien más de alguna vez se ha quedado que los de la huelga quieren leer el boletín, como no hay aceptación, les cierran la puerta y los que se quedan hasta 8 de la noche pueden salir. Entonces, quedan limitada la libertad, pero no hay una coerción directa hacia la persona para que quede sujeto a su victimario. Entonces, acá quedan cerradas las posibilidades de abandonar las instalaciones, pero no están limitadas a ninguna circunstancia. Si estando encerrados usted no quiere escuchar lo que os van a decir, pues se va a ir a sentar al fondo y no hay esa obligación y estar sometida totalmente a lo que os diga. Entonces, ahí hacen falta presupuestos. No podríamos entender ahí como secuestro ese momento en los cuales limitan las salidas del campus central. Buenas noches.
Podría ser, si toman como rehenes a las personas porque la policía va llegando, podría ser. Podría establecerse una posibilidad de secuestro por estar limitada la libertad y siempre y cuando se amenace a las víctimas, que generalmente, como usted lo está planteando, sí podría darse, porque ahí habría la negociación sobre la misma libertad de la víctima. Entonces ahí sí podría dar en este último párrafo ese tipo de secuestro, porque el victimario tiene sujeto a su víctima, está negociando con la propia víctima para que ella sea el canje para que lo puedan a él liberar o al victimario lo puedan liberar, y entonces ahí sí podría considerarse un secuestro. Ahora, solo el hecho de que entran al banco, toman a las personas ahí para mientras ellos van a cometer el acto, ahí lo que es un tipo de delito patrimonial, es un robo. Entonces, si bien es cierto, limitaron por un momento, pero su fin era ejecutar y obviamente tenían que neutralizar a las personas que estaban ahí para cometer el hecho. Ahora, ya como usted lo plantea, ahí sí podríamos hablar de un secuestro, porque ya hay una posibilidad de canje de las víctimas para que el victimario sea liberado por las fuerzas de seguridad. Entonces, ahí sí podríamos hablar en un momento dado de un secuestro. Lic, buenas noches. Por favor. Buenas noches. Así como, por ejemplo, con las personas que, bueno, son secuestradas y ya no aparecen y no piden nada a cambio, en esos casos, ¿cómo se toma? Igual como secuestro, aunque no pidan algo a cambio. Sí, es que eso es lo que se sufrió la reforma del 2009. Ya no se necesita pedir algo a cambio, siempre y cuando estuvo a merced de la víctima, estuvo limitada su locomoción. Ahora, hay personas que desaparecen e inmediatamente las van a matar. Ahí no hay secuestro, ahí lo que hay es un homicidio o un asesinato. Entonces, pero si estas personas fueron desaparecidas, porque nosotros hemos tenido casos en los cuales no piden rescate, pero la víctima sí estuvo mucho tiempo a merced de ellos y le estuvieron pidiendo información, le pedían, por ejemplo, estados de cuenta o que diga cuántos sus papás tenían en el banco, de dónde devengaban sus ingresos, y entonces todo ese tipo de cosas que se dan es donde podría encuadrarse el secuestro. Lic, yo tenía una duda sobre la parte que dice con la comisión de este delito, quien amenazare de manera inminente, o sea, por el mero hecho de amenazar. En la parte inicial, igualmente no, incurrirá en la segundo... comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona contra su voluntad. Ajá. Aquí ya establece sobre la misma amenaza. ¿Y por qué lo ponen? Con el segundo apartado que tiene el 201 dice cómplices y encubridores. Entonces, el cómplice en un momento dado puede decir, si te salís, ya no te vamos a dejar salir. Ya no te vamos a dejar ir. Entonces, ahí lo está amenazando de una manera inminente, porque ya lo tenían secuestrado, pero él supuestamente solo vio. Pero su contribución es, si bien es cierto, él no entró, él no lo privó, pero lo está amenazando. Entonces, ahí podría en un cierto momento ser el cómplice, porque él sabía que esa víctima estaba privada de libertad y él lo que hace es amenazarla para que no huya del lugar. Entonces, ahí podría darse ese extremo, con la simple amenaza que le está haciendo a una persona que esté privada de libertad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, yo tenía una pregunta. No sé si aplicaría también este delito en el caso de una pareja, ¿verdad? De que el esposo, digamos, no deje salir a su esposa y la tenga como que no se pueda comunicar con alguien más y que como que la tenga privada de salir de su casa, digamos. No sé si se podría aplicar este delito en este caso. Yo le diría que no. Lo único que habría que estudiar el contexto del caso, por qué lo hace. Ahora, solo por comunicación hacia sus vecinos, hacia sus amigos o conocidos, ahí lo que hay es violencia contra la mujer. Ahí lo que hay es un control eminente sobre la mujer y entonces ahí lo que hay es violencia contra la mujer. Entonces, ahora podría ser en un momento dado de que la deja limitada a su libertad porque no quiere en un momento dado o la señora tiene bienes y él está viendo cómo sacarle los bienes, o sea, tener un provecho propio. Y entonces no está pidiendo rescate, pero entonces esa circunstancia de poner en peligro o la libertad de ella y que conlleve un riesgo a su vida,
entonces ahí es donde vendría el secuestro. Porque si solo la está encerrando, ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo a su vida, es su esposo. Lo único es que ahí sí hay violencia contra la mujer, porque está ejerciendo un control directo sobre la mujer. Ahora, si la pone en riesgo su vida, por ejemplo, están demoliendo la casa y él dice, ahí te quedas, si te cae alguna cosa encima y te morís, ahí sí morite. Entonces, ahí sí lo que hay es un secuestro. La está limitando y está poniendo en riesgo su vida. Entonces, eso ahí donde podría devenir establecer un posible secuestro, solo en ese contexto. Por eso le digo, Gracias, el caso Lic. debe ser estudiado según el contexto para poder establecer que sí podría haber, pero a priori le diría yo lo que hay es violencia contra la mujer. Ah, muy bien. Gracias, Lic. Muy bien. Licenciado, yo tenía una duda también. Bueno, Por era más favor. como para reforzar algo. Entonces, a la hora de pedir secuestro por dinero, ¿cambia la pena? O sea, en respecto a los 25-50, si se pide dinero o no, la pena Exacto. es diferente. Exactamente. Ajá. La pena es distinta. La Ah, pena está es bien. distinta. Si se pide rescate, estamos hablando de una pena de 25 a 50 años, pero si no se pide rescate, pero sí hay privación de libertad con riesgo inminente a su vida, pues ahí entonces la pena sería, si usted se da cuenta, igual a los cómplices y encubridores, de 20 a 40 años, pero tiene agregada una multa. Cosa que no Bueno. tiene cuando se pide rescate. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, jóvenes, continuamos entonces con el 201 bis. Lo que nos habla de la tortura. Comete el delito de tortura quien, por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente comete el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por delitos de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridades competentes en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Entonces, veamos acá los presupuestos. Y por eso es que les decía yo, al momento de tener los casos concretos, debemos nosotros analizar. Y por eso es que debemos leer y poner en práctica cada artículo. Porque alguien me decía ahí cuando hablábamos de delitos cometidos por fuerzas de seguridad o contra la vida de fuerzas de seguridad. Entonces decía alguien, pero mire, si ahí a ellos no recibieron ninguna orden, ellos eran policías, pero ellos no recibieron ninguna orden. Entonces acá se establece cuáles son los presupuestos. ¿Quién comete tortura? ¿Quién por orden? O sea, hay orden jerárquico y obviamente está recibiendo una orden con autorización, o sea, le dice, vaya, hágalo, pues si usted lo quiere hacer, hágalo, le está autorizando. O el apoyo, o la aquiescencia, o la creo que se ignora el hecho, pero sí tiene conocimiento las autoridades del Estado para decirle lo que se está cometiendo. Entonces, esto de la tortura, no quiero decir que en este tiempo no se dé, pero anteriormente, en las épocas de violencia, era una manera de controlar por las fuerzas de seguridad a personas, y de las cuales se decía, por ejemplo, la aldea X de San Martín Jilotepeque, ellos pertenecen a la guerrilla. Vaya al ejército, vaya a un pelotón allá y saque a unas cuantas y que le digan dónde se reúnen los guerrilleros. Venían los del ejército, se constituían a la aldea X, sacaban a los líderes de la comunidad, los torturaban, los quemaban, les infligían dolores innecesarios, a cambio que dijeran dónde se escondían los guerrilleros. Entonces, ese sufrimiento que se hace pasar a las personas a través del dolor, provocando ese sufrimiento grave, le establece la ley, y consecuentemente, ¿para qué? Para obtener generalmente alguna información que se requiera. Entonces, a eso es lo que se le llama tortura. Sin embargo, establecemos el último párrafo
que no se considera tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridades competentes en ejercicio legítimo de su deber. Yo diría, ¿quién en su sentido normal nos podría nosotros decir que es necesaria la fuerza y que es en el ejercicio de su deber? Entonces, hemos tenido nosotros, por ejemplo, con la Policía Nacional Civil esos problemas, y este es el parrafito que sale a la luz, donde dice la policía tuvo que utilizar la fuerza porque se resistía. Pero para esto tenemos que nosotros acudir a auxiliares del sistema de justicia, de interpretación. Cuando me dice la policía, tuvo que intervenir 5 agentes para doblegar a una persona borracha. Entonces, uno dice, la lógica no me cuadra. ¿Por qué él estaba borracho? Ahora, distinto es que estaba con unas copas nada más, pues ahí la persona se vuelve violenta, se vuelve agresiva y es creíble. Pero cuando me dice estaba ebria, 5 policías tuvieron que usar la fuerza, le doblaron el brazo, se lo fracturaron porque él se resistía. Perdonen, pero eso no está validando un ejercicio legítimo de la policía. Pero sí hemos tenido personas fracturadas en las cuales dice estaba borracho, se oponía, pero un borracho es muy difícil que tenga. Ahora, no estaba borracho, estaba tomando bebidas alcohólicas. Pues uno puede decir, bueno, puede ser que no estaba tan ebrio y obviamente los policías o no tenían la fuerza o eran inexpertos y no pudieron sujetar a la persona y por lo tanto tuvo que usarse la fuerza. Pero también la lógica me dice, si la policía utilizó la fuerza, ¿por qué ningún agente está lesionado? O sea, todos íntegros. Y el supuesto agresor está con fracturas. Entonces uno dice, ¿se justificará eso o es una tortura? Entonces, son circunstancias que en la práctica se dan y que no han logrado llenarse derivado a que en el momento muchas personas no quieren colaborar. Entonces, simplemente la versión del sindicato versus la versión de la policía. Y la policía se escuda en este último párrafo. Es que tuvimos que usar la fuerza porque él se resistía. Entonces, de lo contrario, si no estuviera este parrafito, pues podríamos hablar de tortura en esos casos donde las personas privadas de libertad, presentadas ante juez competente, son maltratadas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos establecer esos actos de tortura. ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, ahí, por favor. ¿cómo entraría el tema de sufrimientos mentales o dolores mentales? ¿Qué tipo de acción entraría entre ese tipo de... Mire, generalmente aquí en estos casos de sufrimientos mentales, dice sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de que haya un tercero, información o confesión. Nosotros hemos tenido videos en la cual a la persona que están torturando generalmente viene y dice, bueno, necesitamos información. Si no la soltás, te va a ir peor y se va a ir peor tu familia. Y entonces vienen y le ponen videos donde tienen a su esposa, generalmente la están violando, y le dicen, esto te pasa porque no quieres contribuir. O hay momentos en que están torturando también a su hijo, y viene la persona y dice, no, por favor, ya no. Entonces, estos son los sufrimientos mentales que se le hace hacer a la persona, en las cuales se le trabaja psicológicamente para que diga lo que ellos quieren que diga, pues porque realmente a veces la persona no sabe nada, pero quieren escuchar lo que ellos quieren saber, aunque la versión no sea cierta, pues. Entonces vienen y lo trabajan mentalmente bajo este tipo de terapia que ellos utilizan hacia a las víctimas, en las cuales les pasan este tipo de imágenes, que obviamente lo más preciado después de la vida personal de uno es la familia. Entonces, obviamente uno con su familia dice, pues si puedo defenderla, lo defiendo. Cuando se tienen hijos, la esposa o los padres, pues que a los solteros generalmente vienen y le dicen, tienen a la mamá, tienen al papá torturando y dicen, no, momento, eso no puede seguir, yo voy a decir mejor, pero ya déjenla.
Entonces es una manera de trabajo mental que se trabaja a la víctima para que en un momento dado diga las circunstancias, pero eso va a dejar una secuela bárbara en esa persona al momento de buscar su recuperación. Así es como se podría trabajar un elemento mental. Gracias, Lick. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, Por favor. En lo que a mí me tenía una pregunta respecto a en algunas como comunidades en las cuales se practica métodos en niñas pequeñas, o sea, como esterilizaciones o cosas por el estilo hacia niñas, eso también cuenta como tortura. Podría ser. Podría ser porque no están autorizados. Entonces hay sufrimientos provocados. O sea, eso también es parte de su cultura, a eso hoy que es algo como cultural, Es que pero ese es sí. el asunto, o sea, pero lo cultural, si queremos verlo como el derecho maya o la medicina maya, si lo queremos ver de esa manera, recordemos nosotros que la cosmovisión maya es restauradora, no provoca daño, no provoca dolor. Y entonces, desde ese punto de vista, se va apartando de la cosmovisión maya para poder decir, es que invocamos las costumbres, las tradiciones para poder decir que aquí es hacerlo. Sí, pero dentro de esa costumbre solo le infringen dolor a la mujer. Porque si quieren esterilizar, ¿por qué no esterilizan a un hombre? No, el hombre es intocable. Entonces ahí lo que hay es una cultura machista, bajo el contexto de una cuestión cultural. Entonces ahí es donde ya podemos discutir un delito, porque solo se lo hacen a la mujer, no se lo hacen a un hombre. Y esterilizar, pueden esterilizar tanto a un hombre como a una mujer, pero son intocables los varones, solo la mujer lo pueden hacer, porque es que sufra una mujer, porque la mujer está considerada de segundo plano, no es igual que un hombre. Entonces ahí es donde ya hay cultura machista mezclada con costumbres. Y eso Y al ser el menores de convenio edad, 169 lo limita. y al ser menores de edad, aumentaría el delito. El menor de edad ya sería otra consecuencia, pues también donde ya podría devenir la responsabilidad de los padres. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. licenciado, disculpen la Por favor. pregunta. ¿Me podría explicar? Es que no comprendí muy bien el párrafo donde dice, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No sé. Gracias. ¿Me podría hacer favor? Porque cuando se está realizando la tortura, la persona también está sometida a la voluntad de la persona. O sea, aquí está limitada su libertad. Y entonces acá establece donde indica que deben ser juzgados igual que secuestro. Entonces aquí deviene poder establecer que las condiciones, porque en un momento dado podrían invocar, mire, si nosotros lo que le hicimos simplemente porque se resistía, y entonces venimos y no la golpeamos. Sí, pero entonces aquí hay un secuestro. Usted la limitó a la víctima de su libertad de locomoción. Entonces ahí por eso dice que deben ser juzgadas igual que secuestro, porque si no hay lesiones, por lo menos hay una privación de libertad de la víctima. Entonces, por eso nos hace esa salvedad de poder juzgar como secuestro. Jóvenes, ya se va a terminar el tiempo, me voy a quedar hablando solo. En 5 minutos nos volvemos a conectar, por favor.
lleve a su desaparición como tal, pues entonces acá ya va estableciendo una razón por la cual conlleva privar de libertad a esa persona. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de desaparición forzada los miembros de integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando cometan plagio o secuestro participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. Entonces veamos, por eso les decía, hay mucha similitud y en el segundo párrafo ya nos indica, si no hay móvil político, pues ya podríamos hablar de un secuestro. Sin embargo, nos dice que aunque no medio político, pero lo cometen fuerzas de seguridad del Estado o cuerpos, aquí nos dice ya textualmente, cuerpos de seguridad del Estado, estando en el ejercicio de su cargo. Entonces, desaparece una persona y se establece que pertenecen a las fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, pues obviamente aquí estamos hablando de una desaparición forzada. Entonces, ahora, si matan a la persona, como el delito que ya vimos nosotros, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Ahí es darle muerte. Aquí es desaparecer a la persona. Se sabe que fueron las fuerzas de seguridad, pero no aparece la persona, no la podemos dar por muerta. Por eso les decía yo en el primer parcial, cuando la persona lesionada decía, los médicos dicen que es difícil que vaya a vivir, el diagnóstico médico establece que es grave la lesión. Sí, pero no se ha muerto. No podemos tipificarla como un delito contra la vida, sino contra la integridad, porque no está muerta. Aún respira únicamente la persona con respiración artificial, bueno, pero está viva, no está muerta todavía. Entonces, igual pasa acá. Desapareció la persona. Y es como aquellos que todavía algunos del conflicto armado se está buscando el paradero de esas personas. No las podemos declarar muertas porque primero no se ha hecho el trámite que usted ya conoce para poder declarar la muerte de esta persona, declarar la muerte presunta. No se ha hecho el trámite, pero no puede hablarse todavía de la muerte de ella. Se sigue hablando de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque se atribuye a las fuerzas de seguridad que en el ejercicio de su cargo, pues se llevaron consigo a estas personas y hasta hoy día no ha aparecido. Y no hay un móvil político que va a haber, pero eran fuerzas de seguridad del Estado. Eso es lo que lo hace distinto. Si no se puede demostrar el móvil político, pues entonces, si eran fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de su cargo, ahí sí estamos hablando de una desaparición forzada. Ahora, si es un particular que priva a una persona, por lo que está cometiendo ese plagio o secuestro. Entonces, aquí hay un tipo penal para las fuerzas de seguridad del Estado. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. O sea, no ha aparecido la persona. El delito permanece. Esto nos va más para poder determinar una procedura prescripción. Entonces, podemos decir, prescribe el delito porque ya pasó el doble del tiempo que le esperaba de pena. No, este delito dice que es permanente mientras no se libere a la víctima. Mientras la víctima no aparece, el delito se sigue cometiendo. Por lo tanto, no se puede hablar de prescripción. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Se impondrá pena de muerte en el lugar del máximo de prisión cuando, con motivos de ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico, psicológico permanente o falleciere. Aquí lo que podemos establecer que tampoco ya la pena de muerte son penas vigentes. La Corte Constitucional las ha declarado inconstitucional, por lo tanto no está vigente en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, pero sí en cuanto a la pena de prisión de 25 a 40 años en los cuales se pueda dar la desaparición forzada. ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, yo tengo una duda en el caso de que, de hecho, que no sean las fuerzas de seguridad, sino que particulares contratados por algún funcionario público, pues se constate de que pues el funcionario público fue quien contrató a esas personas. ¿Qué cargo se le podría imputar al funcionario público en ese caso?
No le escuché lo último, Josué, se cortó. Suponiendo de que haya sido un funcionario público el que contrató a un grupo de secuestradores y se constate de que, o un grupo de una banda para que desaparezca alguien más y se constate de hecho de que este funcionario los contrató, ¿qué tipo No de es un delito funcionario comete? público. Ajá. En el último párrafo o en la última parte del primer párrafo, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Sería desaparición forzada, en la cual su calidad de funcionario le establece ese extremo de poder cometer ese delito, en las cuales no lo comete él directamente, como usted lo indica. Busca a otra persona o como usted plantea el caso, o a una banda. Y entonces ahí es donde llega a cometer el delito. Entonces ahí se puede establecer que lo que hay es desaparición forzada porque él no lo está haciendo, pero está ordenando, y lo que aquí dice, ordenare, autorice o apoye. Entonces ahí es donde se dan los presupuestos para la desaparición forzada. Gracias, Lico. ¿Alguien más? No hay, entonces seguimos, pues, 202. Sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga o una condición igual, y a quienes la mantuvieren en ella. El autor nos da una definición en el último párrafo, consideré lo más importante, y nos dice: el estado análogo de la servidumbre debe ser necesariamente absoluto dominio sobre el sujeto pasivo, que pierde su personalidad y queda sometido al capricho de quien ejerce ese poder. El hecho puede ser cometido por cualquier medio, la ley no dice nada al respecto. Entonces, aquí nos habla sobre la servidumbre donde hay ese sometimiento. A veces mal llamado se dice a las empleadas domésticas, se le dice, es la sirvienta. Es una forma peyorativa, una forma discriminativa de llamar a ese tipo de trabajo de esa manera. No es sirvienta, pues es una empleada doméstica, de las cuales hay actividades de los que se dedica dentro de la casa a realizarlos, ella. Pero entonces ahí viene a poder determinar que esta servidumbre es cuando se somete a la voluntad de la persona, del sujeto activo, a realizar determinados actos sin que se escuche o se establezca la voluntad de la persona. Entonces ahí es donde está el sometimiento a servidumbre, donde muchas veces hay personas que se han encontrado, les soy honesto, nosotros casos de este tipo de delito no hemos tenido, en los cuales se diga que una persona esté a voluntad. Sin embargo, casos en otros juzgados, cuando hemos estado en cursos y capacitación, dicen ellos que sí han habido de sometimiento a servidumbre, donde lo que menos hacen es reconocerle su trabajo, su pago, sino están a total dominio y generalmente privadas de libertad, sin más que decirles aquí está la comida, pero racionada a tal manera de 1 o 2 tiempos, y no tienen derecho a tomar ningún tipo de decisión ni nada, sino que están sometidas totalmente a su patrono, supuestamente. Entonces, ahí es donde deviene el sometimiento a servidumbre. ¿Alguna Licenciado, duda? Por favor. una pregunta, licenciado. Sí, Este término servidumbre no es el mismo que se emplea en civil, ¿verdad? No. El en civil es eminentemente el derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre es el dominio que se ejerce sobre ese bien y que está como gravamen. Entonces, es distinto. Y qué bueno que lo hace usted mención. Aquí es la servidumbre, lo que nosotros conocemos como servir a otra persona, donde está a servicio de él, y donde aquí el autor nos dice sometido totalmente a la voluntad. Si lo queremos traer a lo civil, porque hay un predio dominante y un predio dominado, creo que le llaman civil, y entonces ahí es donde deviene poder encontrar ese tipo de casos, en las cuales donde se ejerce el dominio es lo que aquí se conoce como el licenciado, disculpe, ¿podría, para diferenciarse esta situación de la servidumbre, podríamos decir entonces que en civil es a un inmueble y aquí es a una persona?
Exacto, es que el de penal todo es a la persona. Entonces, allá es un bien mueble donde se le va a grabar y consecuentemente hay un dominante que va a sujetar a ese bien mueble o inmueble. Entonces, acá la circunstancia es a una persona, que es en derecho penal. Pero sí es distinto en cuanto, pero si lo queremos hacer en la similitud, podríamos encontrarle, pero sí es totalmente distinto y no los quiero confundir. Es distinto en cuanto a la materia y en cuanto al sentido que tiene, porque allá es sobre bienes inmuebles generalmente y acá es directamente sobre someter a una persona a eso. No es una esclavitud, porque la esclavitud está abolida. Entonces, pero sí, donde la voluntad de esa persona se ve limitada a únicamente a lo que su patrono, supuestamente, o su victimario pueda hacer o decidir sobre ella. ¿Dudas? Licenciado, por hay favor. casos en Guatemala donde todavía en algunas fincas el dueño de la finca le da una cierta área para que una persona cultive y viva a cambio de su trabajo y pues no le paga ni un centavo pues en remuneración. Y pues sin embargo los explotan. ¿Esto podría entrar como un tipo de sometimiento a servidumbre? Sí, como usted lo plantea, sí. Lo común es que estas personas nunca lo van a denunciar porque realmente están conformes así, porque ahí les dan donde vivir. Pero si lo queremos entender en el contexto que usted lo está planteando, es un sometimiento a servidumbre, porque él, si bien es cierto, el Estado, y eso son ventajas económicas, ustedes van a ver en laboral más adelante. Cuando lleguen a laboral van a ver qué son las ventajas económicas de las cuales un trabajador va agenciándose, y entonces el derecho a vivir, el que le den dónde vivir, es una ventaja económica, no es parte de la compensación salarial. Entonces, no puede decir el patrón, mira, como te doy dónde vivir, no te voy a pagar. Entonces, eso ya es una explotación a esta persona y si lo sujeta a la voluntad, como usted dice, ya lo explotan laboralmente y así no le paga, pues obviamente ahí lo está sometiendo directamente a la voluntad de él y por lo tanto ya le está sirviendo sin el patrono reconocerle la obligación que él tiene de pagarle. Entonces ahí sí habría un sometimiento a servidumbre. Bueno, jóvenes, sigamos entonces. 202 bis. Discriminación. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbres de conformidad con la Constitución política de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte. A. Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Para quien de cualquier forma o por cualesquiera medios difunda, apoye o incite a ideas discriminatorias. C. Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. D. Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio. El autor nos define qué debemos entender nosotros en términos menos legales, qué es discriminación. Y entonces nos dice, discriminación es toda acción o omisión que hace distinción, exclusión, limitación a preferencias entre dos o más personas o grupo de personas, por motivos los mismos que extrae la ley. Se puede entender la discriminación como toda forma de menosprecio, distinción o exclusión, restricción o preferencia hecha por persona, grupo o institución basada, vuelve a repetir lo mismo de la ley,
cualquiera características anólogas que produce la anulación o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de condiciones de igualdad de derechos humanos y las libertades fundamentales, tantas en las esferas políticas, sociales, económicas, culturales, como en cualquier otra. Entonces, acá, la discriminación es una situación bien complicada, el poderla diferenciar y entender cuándo hay discriminación y cuándo yo me siento discriminado. Y muchas veces se confunden estas circunstancias, en las cuales yo vivo en un ambiente de discriminación y yo considero que hasta una mirada me discrimina. Entonces hemos tenido casos donde uno dice, pero aquí lo que más hay es que se sienta discriminada la persona, no es que haya una discriminación. Entonces, acá lo que es exclusión. Y generalmente lo hemos tenido. Si en grupos de organizaciones en las cuales no se permite el ingreso de persona indígena, pues ahí están excluyendo a esa persona. Y entonces ahí es donde se deviene, donde las mujeres generalmente en algunos grupos siguen siendo discriminadas. Se ha establecido equiparar, porque la igualdad no podría ser, porque debemos entender, hay diferencias entre hombres y mujeres, principalmente de aspecto de la misma creación. Sin embargo, los derechos para acceder a un puesto de trabajo, pues obviamente deben ser iguales. Hay esas circunstancias de igualdad de género que debiera respetarse. Sin embargo, se hacen exclusión. También se excluye por razón de edad. Si usted ve en los anuncios de prensa, dice de 20 a 35 años. El que tiene 36 ya no puede optar a la plaza. Entonces eso ya es discriminación y se ha tratado de evitar esas circunstancias que se dan dentro de las relaciones laborales, las relaciones sociales, donde se excluye a una persona por esa razón. Hay grupos tan radicales de evangélicos o de católicos donde excluyen a la persona que no piensa igual que ellos. Dice, somos católicos, aquel es evangélico, pues fuera de toda actividad, porque es evangélico, salvo que él acepte que sea católico y se haga todo lo que tiene que hacer católico, o a la inversa. O sea, son personas radicales. No estoy diciendo que en las iglesias se practique la discriminación, sino hay grupos radicales que lo hacen de las dos religiones dominantes en Guatemala y también de otras religiones, pero son las más dominantes en Guatemala, que por eso pongo de ejemplo esas dos. Sin embargo, la discriminación más fuerte en nuestro país es por razón de género y por razón de raza. Es donde viene la discriminación más fuerte que tenemos, en las cuales se da a esa condición, que es indígena, pues excluido de los grupos no indígenas, y si es indígena, grupo de indígenas, pues excluyen a los no indígenas. Entonces, es unas circunstancias que se dan. Generalmente quien lo ha sufrido por ancestro esta discriminación, pues ha sido el grupo indígena, y entonces viene y dice, es que a nosotros nos discrimina por ser indígenas. Por eso yo les partía desde el principio. ¿Me siento discriminado o soy discriminado? Que son elementos distintos. Entonces, son circunstancias que se viven y que se sienten y que lo hacen saber las personas que discriminan a estas condiciones. Tuvimos un caso nosotros de un municipio en los cuales ellos alegaban discriminación, o la víctima alegaba discriminación, porque ella era empleada de una institución pública, fue despedida y entonces ya no laboraba para esa institución pública. Obviamente ella dejó amigos dentro de esa institución. Esta persona llegó a visitar a sus amigos y eso debemos tener cuidado, porque las instituciones tienen sus propias políticas. Y viene ella y tomó como que era empleada, entró a la oficina de uno de sus amigos, ex compañero de trabajo, y se fue a sentar. Vino otra persona y le dijo, mira, aquí no puedes permanecer. Salí y si quieres platicar, para platicar a la ventanilla. Ella presentó la denuncia porque eso es discriminación. La sacaron por su condición de mujer y su condición en la cual no pertenecía a la misma raza de las personas que trabajaban ahí. Entonces, ¿dónde encontrábamos nosotros la discriminación ahí?
porque realmente primero había que respetar las reglas. Ella ya no era empleada, por lo tanto ya no tenía derechos a permanecer dentro de las oficinas. Ella podía llegar, si la institución era pública, podía llegar, pero no entrar a esos lugares donde está reservado solo a empleados. Por eso es que les digo, este tema de discriminación es bien complejo, bien difícil. Es de entender, ¿me están discriminando o yo me considero discriminado? ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, Por favor. disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Es lo mismo o lo que usted dijo sobre la discriminación en algunas organizaciones? Por ejemplo, se da mucho en las ONGs donde dice que de preferencia o que sea maya hablante, aunque otras personas tuvieran el conocimiento. No sé si es también discriminación. Sí, es discriminación, es discriminación. Lamentablemente las organizaciones indígenas actualmente son las que están alcanzando un nivel más alto de discriminación. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy indígena, pero no me aceptan. ¿Por qué? Porque yo no hablo un idioma maya y no comparto la forma de pensar de ellos, pero no respetan mi forma de pensar. Entonces dice, a él no lo tomemos en cuenta, él no es indígena. Entonces, son circunstancias que se dan y están tomando un nivel equivocado, excluyendo a persona, y lo que usted dice, si no habla el idioma, no es maya. Y eso no es la condición. La condición es de identidad, ¿cómo me identifico yo? Y entonces ahí es donde deviene poder establecer que se es, no necesariamente si yo, pues te puede tener todas las características de un indígena, pero yo no me considero indígena, no me están obligando a que tenga que ser indígena. Entonces son condiciones de identidad, pero estos grupos de ONGs generalmente lo hacen como usted me lo plantea. Y eso es discriminación. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, son las 7:14. Falta un minuto para las 15. Yo creo que vamos a suspender acá para que ustedes se preparen y yo pueda buscar el archivo, mandárselo al chat para que tengan 10 minutos para responder. Las preguntas de verdad están planteadas de una manera sencilla, a manera que ustedes saquen los 5 puntos para ayudar a algunos que van mal en su zona, en sus 2 parciales y zona general, para que sea en esto que saquen 5 puntos, pero dedíquese a contestar, porque si va a estar dedicando a buscar su grupo para poder contestar, puede ser que no saquen ni 2 puntos. Entonces, dedíquese a contestar. Tiene la posibilidad de sacar 5 puntos. Está fácil el planteamiento del cuestionario de la comprobación de lectura para que usted pueda hacerlo. Bueno, jóvenes, lo dejamos acá. Nos vemos el próximo martes y el martes sí resolvemos las dudas del examen porque ahí ya salimos de los que estaban en extemporáneo. Feliz noche y feliz fin de semana.